Bienvenidos a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros. Una serie radial que nos transportará a través del tiempo y el espacio recorriendo las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Descubriremos cómo estas vías férreas moldearon la historia, la cultura y la economía entre los municipios de Bello y Cisneros. Acompáñanos mientras exploramos a través de estaciones y rieles historias de un pasado vibrante y que siguen resonando en el presente por quienes las forjaron. Barbosa para mí es una estación de grata recordación porque cuando yo era reemplazador, yo reemplacé en Barbosa al jefe de estación, don Octavio Sepúlveda. Y me dejaron mucho tiempo allá. No me acuerdo, por ahí 2 o 3 meses. Pero Barbosa era muy bueno, porque uno a las 6 de la tarde entregaba, cogía un bus a Medellín y el otro día madrugaba uno a las 5 y volvía, estaba uno a las 6. Barbosa era muy bueno. Popalito ya queda muy lejos para uno venir a Medellín, Botero, en fin. Entonces Barbosa lo recuerdo con mucho cariño porque vivía una familia de apellido Suárez. De pronto hasta ustedes conozcan a esa gente de Suárez de Barbosa. Y yo le carpinteaba a una de las muchachas de allá. Entonces se me hizo muy cortica la estadía en Barbosa porque yo le hacía visita a la muchacha. En términos ferroviarios, carpintear es Enamorar. O tampoco enamorar, digamos otra palabra. Pretender. Porque ella y yo no fuimos enamorados. Ella no me amó ni yo tampoco, sino que iba y le carpinteaba y hablábamos y conversamos y tiramos risa y pasamos, bueno, me tarea tintico y conversamos, pero de ahí no pasamos. El municipio de Barbosa está ubicado al norte del Valle de Aburrá. Fue fundado el 25 de agosto de 1795 y limita al oriente con el municipio de Santo Domingo, al occidente con Girardota, al norte con Don Matías y al sur con el municipio de Concepción y con el municipio de San Vicente. La estación Barbosa es una estación que quedó ubicada frente al casco urbano del municipio, pero al otro lado del río. Por lo que el ferrocarril debió construir en 1912 un puente y un camellón para unir la estación con la plaza de Barbosa. Bienvenidos nuevamente a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Barbosa, y hoy estamos con Yandey Marcel Sol Villerte, investigador y autor del libro Crónicas de Riel. Marcel, Yandey, ¿cómo vas? Bien, gracias Jorge, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña nuestro productor sonoro, Renato Paone. Saludos a todos nuestros oyentes. En la dirección general, en la producción general del proyecto se encuentra John Jaime Puerta Botero. Bueno, el sitio donde estaba la estación Barbosa, hoy este episodio de Venas de Hierro vamos a hablar sobre la estación Barbosa, lo describen como un sitio que era bajo, plano, húmedo y cenagoso, lo que hacía que fuera considerado como un sitio insano, la estación Barbosa. Yandey, ¿dónde está ubicada exactamente la estación Barbosa cuando se construyó? Bueno, la estación Barbosa justamente se construye del lado occidental de la margen del río Aburrá, lo cual también de algún modo la aleja de la población, pero a su vez también la hace posible para otras poblaciones vecinas o municipios vecinos, si bien no el casco urbano, pero sí en su frontera. Por ejemplo, Don Matías tiene una influencia pues con esta estación también, la parte baja pues de Don Matías sobre todo. Y como bien lo planteabas, es un sitio bastante insano porque ya ahí el río forma también, digamos, otra depresión geográfica. Está terminando el Valle de Aburrá y va a empezar el cañón del río Porce. Entonces es un sitio muy bajo, de muchas aguas. Todos los que somos de esta región sabemos que los baños típicos, los charcos de Barbosa, La Negra, el Bizcocho, que hasta hace muy poco fueron funcionales, es algo que estaba hasta finales del
del siglo anterior en gran abundancia, imagínatelo cuando a principios del siglo XX, o sea, la capacidad de aguas de esta zona tenía que ser bastante, además que ya Barbosa se está aproximando a los 1000 metros, entonces es otra geografía, el calor es otro, y también como se planteaba es ese cambio entre valle y el cañón. Esta estación, Yandey, a diferencia de la de Girardota que quedaba pues como sobre la vía o la vía estaba muy pues relativamente cerca del casco urbano, eh, ¿cuál fue digamos ese motivo de ubicarla en un sitio como tan difícil? Pues como tan precisamente con esa dificultad, pues como lo decía en este texto que es del libro Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Valle de Aburrá, del área metropolitana de Medellín, un lugar que fue considerado inicialmente por los médicos del ferrocarril, como un sitio malsano, imposible para la sanificación, que eso tuvo alguna consecuencia pues como con el funcionamiento de la estación. Sí, sin duda, durante la construcción, sobre todo, o sea, por lo cenagoso del terreno, tuvo muchas dificultades. Sin embargo, por el trazado de hierro, sí o sí era mejor hacerlo desde ahí que hacer todo un giro para entrar hasta Barbosa y volver a salir de nuevo a la banca, al trazado que se había hecho inicialmente. Pero eso se logró solventar. Se logró solventar y posteriormente lo que se construyó fue el puente para poder comunicar directamente con la población. Esta estación, ¿de qué año estamos hablando más o menos su construcción aproximadamente, Yandey? Bueno, Barbosa estamos hablando del año de 1911, yo me estoy devolviendo al siglo XIX. De 1911 se empezó a construir por ahí en el año de 1910 también aproximadamente. Es decir, viene en una tanda de estaciones que vienen entre el año de 1909 al año de 1913 para volver, por ejemplo, a la construcción de Bello, y que son en su orden Sofía del lado del NUS, Cisneros, que se construye en 1909 y en 1910 prácticamente está operativa y es la estación terminal del NUS por unos buenos años. Y a la par que se está construyendo eso, se están construyendo Barbosa, se está construyendo Popalito, posteriormente, y se está construyendo Botero, que también es de 1910, y se está construyendo a su vez Copacabana, y lo que es el apartadero Machado es más o menos de la misma época. Eso me lleva a pensar, Yandey, pues que son estaciones relativamente cercanas. Sí, para un tren son relativamente cercanas, y es porque sin duda población que no tocara directamente el ferrocarril estaba llamada al olvido, de ahí que también buscaran los alcaldes, los administradores de la época, que el ferrocarril llegara hasta su población. En el territorio de Barbosa, ¿habían cuántas estaciones exactamente? O sea, aparte de la estación del municipio, estaba Popalito, estaba Izaza también. Bueno, Izaza, está también Atillo y Barbosa, son esas tres estrictamente. Bueno, Popalito son cuatro. En capítulos anteriores hablamos sobre la influencia comercial para empezar a desarrollar estas estaciones. Teníamos la capacidad de tener esas 4 estaciones en un territorio como Barbosa, por ejemplo. O sea, si realmente eran funcionales para el ferrocarril y cada una tenía su vida, sus características, su población. O sea, si era tan viable para el ferrocarril de esa época en donde digamos que el tema poblacional no era tan elevado, pero sin embargo se le daba importancia al establecer una estación del ferrocarril en cada uno de estos poblados. O sea, realmente era funcional para el ferrocarril tener tantas estaciones en un solo municipio como el caso de Barbosa.
Bueno, para el ferrocarril de Antioquia hay que tener en cuenta que no hacían las cosas al azar. Entonces, si están esas 4 estaciones es porque eran bastante funcionales, sobre todo para el transporte de ganado, para el transporte de productos agrícolas, la panela, sobre todo, que también viene a ser parte importante de esta zona donde finaliza el valle y empieza el cañón. Y a su vez, digamos que cada una tenía esas particularidades porque también generaban economías para otras poblaciones que no necesariamente fueran como Barbosa, ¿cierto? Para Santo Domingo de algún modo, de nuevo para Don Matías, ¿cierto? Que es fronterizo también en esa zona. Ahí Barbosa, parte de Girardota, lindan en alguno de sus espacios o lindaban para la época con Don Matías. Y sabemos que Don Matías tiende también a ser un eje económico del norte. Del norte antioqueño. La estación de Barbosa, inmensa, unas bodegas grandísimas. Y al frente de la estación era la casa del jefe de estación. Esa casa original del jefe de estación fue la estación original del ferrocarril de Antioquia. Porque si ustedes van allá, allá está la cosa de etiquetas, la ventanilla de etiquetas. Entonces Barbosa, bajan la casa original del jefe de estación, fue la casa original del ferrocarril de Antioquia, la estación. Más adelante fue la casa del ingeniero de vías, también una casa muy grande, muy bonita, con piscina. Y la estación, que ya le hicieron acá al lado, bajando a la mano derecha, una estación inmensa, muy grande, con todos los fierros, con todas las comodidades. Ya habían nombrado ayudantes, también hicieron casa para el ayudante. A continuación estaba la oficina del ingeniero. De Barbosa hacia abajo, me lo dijo un amigo mío, acordémonos que el ferrocarril inició la sesión de Porce en Botero. En 1910, 1911, Popalito y Barbosa, entonces regresaban a Botero. Entonces, para no salir con las locomotoras de para atrás, como dicen en Caracolí, o decimos, entonces la invertían para la iluminación y para la comunidad del maquinista. En Barbosa había triángulo de inversión, Popalito no. En Botero había triángulo de inversión. Escuchamos a Germán Vergara, un maquinista jubilado de los ferrocarriles y pues con mucho conocimiento porque transitó todas estas zonas y nos hablaba precisamente de esa parte turística. El tren llevaba turismo, o sea, Barbosa fue un sitio afortunado con el tema hídrico y lo que hablábamos ahorita, los charcos y todo esto. La gente iba a pasear a Barbosa en tren. Claro, sobre todo en las últimas épocas del ferrocarril, pero su función inicial no fue apuntada hacia el turismo, como digo, sobre todo al transporte de productos agrícolas y de ganado. Yandé, anteriormente habíamos hablado sobre que el ferrocarril de Antioquia no hacía o no establecía estaciones al azar, todo era debidamente calculado, planeado, pensado y estudiado. Eso da a entender que la empresa era una empresa bien estructurada, el ferrocarril de Antioquia. Sí, el ferrocarril de Antioquia podría decirse que es una de las empresas bandera que tuvo inicialmente la provincia y posteriormente el departamento. Y sin duda era la junta directiva era de grandes empresarios, de gente perteneciente a la política también, del departamento, que sin duda, repito, cada acción que se realizaba no era al azar, era premeditada y era calculada con mucho esmero para que la operatividad del ferrocarril fuese mucho mayor. ¿Se mantuvo eso cuando pasó a Ferrocarriles Nacionales? ¿Se mantuvo esa misma posición o de pronto venía una postura empresarial diferente desde la capital? No, realmente cuando se vuelve la parte pues, de Antioquia, los ferrocarriles nacionales, es donde empieza el decaimiento del ferrocarril de Antioquia como tal.
O sea, lo administró mejor el departamento que la nación. A esto hay que tener en cuenta un asunto importante y es que ninguno de los ferrocarriles del país fue diseñado con intención nacional. Cada ferrocarril, como la gran mayoría, se empezaron a construir durante la época federal. Algunos se terminaron antes por las condiciones geográficas, otros tardaron, como es el caso del ferrocarril de Antioquia, 54 años en construirse. Con ya la apertura del túnel de la Quiebra son 54 años, pero a partir de esos 54 años de construcción fueron 31 años para venderse a la nación. Y cuando uno entrevista a los obreros ferrocarrileros de la época, ellos planteaban que no funcionaba de la misma manera y que ahí es donde empieza el deterioro del ferrocarril de Antioquia como tal. Yandey, ¿el ferrocarril fue vendido pues como en todo el sentido de la palabra, o fue cedido, o fue alguna otra figura? Y si fue vendido, esa plática. Bueno, fue vendido es lo que siempre se plantea. O sea, se le vende a la nación porque volvemos al punto, era del departamento de Antioquia, pero era también de estas élites antioqueñas, de los empresarios antioqueños, que deciden pues de algún modo que ya no les es rentable. Entonces simplemente le echan ya de algún modo esa carga al país, pero ellos no van a dejar de perder toda la inversión que habían realizado. Esa plática pues llegó a los bolsillos de las élites antioqueñas. Recuperaron su inversión entonces, definitivamente. No sé si estrictamente se haya recuperado, porque es que estamos hablando de un avance en la época de la construcción de aproximadamente a 2 kilómetros por año, que es una cosa extremadamente lenta, y también, digamos, todos los accidentes que hubo en la construcción o en el trazado de la banca, los mordidos por víboras, los que se ahogaron en los ríos. O sea, en términos económicos quizá haya sido rentable y hayan recuperado la inversión, pero en términos humanos y en términos ambientales fue bastante dañino, por decirlo de un modo. Cuando pasa a ser ferrocarriles nacionales, se mantuvieron las estaciones que estaban en esta zona del departamento, o Ferrocarriles Nacionales hace un estudio y dice voy a cerrar una estación porque no es funcional. Ahorita hablábamos del tema de que en Barbosa teníamos cuatro estaciones. ¿Hay alguna decisión que haya afectado el funcionamiento del ferrocarril para definir o decir que fue cuando empezó el declive del ferrocarril de Antioquia o de la zona que le correspondía a Antioquia? Bueno, lo que sí hizo los ferrocarriles nacionales es justamente eso, cerrar algunos apartaderos que eran innecesarios, cerrar algunas de las estaciones que por la misma distancia de la que hablábamos ya no eran como tan importantes, además que ya había cambiado también la economía. Estamos hablando de los años 60 y la industria ha variado completamente con relación a principios del siglo XX. En ese momento, ¿cuál era la fortaleza de la economía colombiana? Bueno, la fortaleza de la economía colombiana empieza ya a apuntar hacia el café, ¿cierto? Vemos que esta figura de Juan Valdés empieza a ofrecerse justamente posterior a la misión Curry, como en el año de 1954, empieza a postularse a Colombia como un país cafetero a nivel mundial. Colombia fue cafetero desde finales del siglo XIX, pero en algunas regiones simplemente, por ejemplo los Santanderes, el Tolima, eran regiones netamente cafeteras, en tanto que Antioquia, digamos que se obligó a ser cafetera para estar a la par, y eso también generó muchas guerras a finales del siglo XIX. Para la época de
la década de los 60 del siglo XX, ya es, digamos, consolidada esa visión de Colombia como país cafetero, junto con Brasil y junto con Guatemala acá pues en América. Lo que pasa es que en las vaporinas eran unas y en las diésel eran otras, que la vaporina era a vapor. Que soltaba vapor Sí, cuando sonaba. Y las diésel Ajá. Ah, eran de aire ya. eléctricas prácticamente, sí. Eléctrica. Ellos, los vaporinos se comunicaban por medio del sonido y sabía qué máquina venía subiendo y qué máquina venía bajando. Pero se mandaban mensajes Exacto. también de una que colaboraba con la soldadura y entonces yo le pedí el favor que me dejaran sonar la sirena. Entonces le dije a mi primo Mario ahí en el barrio Pérez, el papá de él fue maquinista. Entonces él se sentaba en las escalitas y yo le dije, la voy a sonar de 3 a 3:30. Entonces le pedí permiso a ellos, me dijo, hágale. Y yo le ve, es para que metralla le escuche allá en la casa. Y tengo que conocer a metralla, le dije, porque es que después hablamos, suénemela. Entonces la sonaron. Y cuando subí me dijo mi primo Mario, Chepe, ahí mi papá dijo, allá está la máquina tal, allá, oiga, allá está sonando. Esa la manejó Julano y Sutano y Perano. Wow, qué bonito. Y ahí mismo se vinieron las lágrimas. Y la vuelvo a sonar mañana, no, porque mi papá se pone muy triste. Escuchábamos ahí a Chepe, él es un ferroviario también del municipio de Bello, fue soldador en los talleres del ferrocarril y pues nos cuenta la historia cuando tuvo la oportunidad de sonar la corneta de una máquina y realmente conmover a los antiguos ferroviarios que pues reconocían en cada máquina su característica sonora como el tema de las cornetas. En las máquinas de vapor había un tipo de cornetas, Yanday, y en las máquinas diésel había otro tipo de cornetas. Y nos nombrabas en el capítulo anterior de que el sonido era diferente entre las vaporinas, por ejemplo. Sí, El sonido de la corneta, incluso ¿cierto? dentro de las mismas vaporinas variaba. Así fuesen de la misma, o sea, así fuesen hermanas, como suele decírsele, del mismo año de construcción, el mismo modelo, se buscaba siempre que tuviera una identidad propia. Es decir, que no es tanto un asunto de construcción, sino de aplicación en terreno de cómo sonaba cada una de esas máquinas vivientes, O sea, para volver a Rudyard Kipling. Eso era adrede. O sea, la constructora la hacía a propósito Adrede, sin para duda. que los obreros o los ferroviarios pudieran identificar la máquina que venía o la máquina que iba. Exactamente, sí. No, vuelvo y te digo, dos Salcos originalmente podían salir con la misma corneta. Lo que se variaba era al traerlas acá para darle una identidad propia. Pero, Mira que les daban nombres a cada una. exacto, pero eso lo hacíamos acá, los obreros lo hacían acá, los ferroviarios acá, o venían de fábrica ya con esa característica. No, de fábrica tendrían que salir estándar. Las modificaciones tendrían que hacerse acá, sin duda. Y eso facilitaba que los ferroviarios reconocieran qué máquina venía, que estaban enumeradas de por cierto, y le ponían nombres también. Y no solo los ferroviarios, los pobladores, las novias de los ferroviarios ya sabían, ¿cierto?, que venía el personaje. O voy a ser un poco más exagerado, el caimán que sabía que debía bajarse de la cama porque ya venía el maquinista el dueño. estacionarse, el dueño de esa cama, por cierto. Esa importancia de ese lenguaje que desarrollan los ferroviarios, digamos, tiene un aspecto cultural y una carga cultural bastante fuerte, ¿cierto? Es un tema que ellos entienden. Nos hace la aclaración también de que no solamente lo hacían los ferroviarios, sino también los pobladores. Digamos, ese aspecto cultural de esos sonidos, hoy lo reconocemos nosotros
como un elemento cultural perdido. Ya no están las vaporinas, o no están los temas diésel. ¿Qué importancia tenía en ese momento y tiene ahora ese lenguaje que desarrollaron los ferroviarios en ese aspecto? Bueno, de algún modo podríamos plantear que la mayor importancia era la de generar comunicación, ¿cierto? Incluso en la distancia. Reitero, se sabía qué locomotora era, entonces por ende qué maquinista era, qué fogonero venía acompañando a este maquinista, qué etiqueteros, todos y cada uno del personal que operaba dentro del tren ya como tal. Y además diferenciaba también a toda la flota de locomotoras del parque locomotor del ferrocarril de Antioquia con otras locomotoras, por poner un ejemplo, del ferrocarril de Girardot. O sea, porque es algo que no solo se dio en el ferrocarril de Antioquia, sino en los distintos ferrocarriles del país. Era un tema común en el área de ferrocarriles, o sea, eso era un tema propio de este sector. O sea, el tema de sonar diferente, cada máquina ya era no solamente un tema, como dices, del ferrocarril de Antioquia, sino que era un tema generalizado a nivel nacional, no sé si a nivel internacional también. Es muy probable que a nivel internacional también, porque acá lo aprendido siempre, por lo general, pues en estos términos de la industria, viene de afuera. Sí, las locomotoras inicialmente, pues las vaporinas se hacen en Inglaterra, luego se trasladan a los distintos países en vía de desarrollo o ya empezando a industrializarse y ya luego pues son enviadas a los países en vía de desarrollo como el nuestro, y entonces sin duda hasta esos detalles van a marcar también como toda una cultura ferrocarrilera a nivel mundial. Por ejemplo, en Inglaterra no le dicen mula de hierro, ni modo, es un caballo de hierro, ¿cierto? Pero acá, como con nuestra idiosincrasia, con el recuerdo también de los arrieros, entonces se cambia lo de caballo de hierro por mula de hierro. Vamos a escuchar a Germán Vergara, maquinista jubilado del ferrocarril, que nos cuenta precisamente cómo construían ellos ese lenguaje y cómo a partir de sonidos característicos, por poner un ejemplo, algo así como la clave Morse, punto, rayo, punto, ¿cierto? Ellos informaban qué maniobra estaban realizando, hacia dónde iban y eso. Escuchemos a don Germán. Los pitazos que teníamos en el ferrocarril, 500 metros antes de llegar a la estación, un pitazo largo, más larguito, 500 metros. Antes de llegar a un paso nivel, 3 pitazos largos, tres pitazos, uno corto y 2 largos. Claro que yo creo que yo estoy equivocado en los pitazos. Cuando el jefe de estación le daba la campana, nosotros hacíamos 2 pitazos largos. Cuando íbamos a retroceder un tren, uno cortico y 2 largos. Voy para atrás. Si necesitábamos el enganchador. Ya se me olvidó cómo era. Bueno, todo era con pitazos, claro. Saliendo de aquí de Caribe, cuando iba por Barbosa, llegaba el muchacho con la jarra, muy buen café y 2 sándwiches muy bien armados. Si no llegaban con el café, cuando iban por Girardota, uno pitaba, uno tenía unos determinados pitazos, no pitaba y ya venía el enganchador, el ayudante del maquinista, jefe de los freneros, allá atrás, en la parte de atrás, en el tren, uno le hacía señas. Entonces, ¿qué café para el maquinista? Y corría el maquinista. Y si era subiendo, le traían a uno el refajo en cristalina, una cerveza con gaseosa helada, no era cualquier maquinista. Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros, es una serie radial que se realiza como proyecto ganador del portafolio departamental de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2023.
En la producción general, John Jaime Puerta Botero. Investigación y locución, Jorge Andrés Cardona Gómez. Y en la producción sonora, Renato Paone.